Bueno, vamos a dar comienzo a esta segunda conferencia del día de hoy, que se titula La pícara como mujer demonizada, ladrona y prostituta, pero también lectora, a cargo de Mercedes Arriaga Flores. Es doctora en Filología Italiana por la Universidad de Sevilla, licenciada en Filología Italiana por la Universidad de Salamanca, licenciada en Letras Italianas Modernas y Contemporáneas por la Universidad de Bari, doctora en Ciencias del Lenguaje y Teoría de los Signos por la Universidad de Bari, profesora visitante de la Universidad Ateneum de Gdańsk en Polonia y coordinadora de la línea de investigación Mujer, Escrituras y Comunicación del Doctorado de Estudios Filológicos de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer al Ayuntamiento que haya pensado en mí para estas jornadas. Me encanta estar aquí, yo soy de Oviedo, pero me considero casi andaluza a todos los efectos, medio italiana, medio andaluza a todos los efectos. Y bueno, me encanta el atún y me encanta además la luz que hay aquí en estas playas, en estas cosas, en este pueblo, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, pues yo voy a hablar un poco siguiendo el hilo de la conferencia que se ha dicho, en las almadrabas estaban llenas de pícaros, ¿no? El siglo XVII es el siglo de los pícaros y así un poco lo refleja la literatura. Todo el mundo conoce los nombres de los hombres pícaros, ¿no? De los protagonistas hombres pícaros, como el Guzmán de Aznalfarache o también el Lazarillo de Tormes, ¿no? Todo el mundo ha oído hablar de estos personajes masculinos que, bueno, pues se ganan un poco la vida, personas que vienen del AMPA, que vienen de ambientes degradados, de familias desestructuradas, diríamos ahora, ¿no? Y que, bueno, pues se ganan la vida un poco, pues, haciendo lo que pueden, ¿no? Robando, matando, ¿no? Un poco esos son sus oficios. Pero, ¿qué pasa con las mujeres pícaras, ¿no? ¿Hay mujeres pícaras? ¿No hay? Pues sí, hay una serie de mujeres pícaras. Y yo voy a hablar de 4 novelas que son las novelas más representativas de este siglo, que tienen 4 protagonistas femeninas, ¿no? Estas novelas son La pícara Justina, que escribe López de Úbeda, La hija de Celestina de Salas Barbadillo, La niña de los embustes, Teresa de Manzanares, y La garduña de Sevilla, de Alonso Castillo de Solerzano. Estas novelas protagonizadas por mujeres, obviamente no están escritas por mujeres, sino que son hombres que escriben, ¿no? Con voz de mujer, ¿no? Muchas veces, porque además estos relatos, como sabemos también de los relatos de los pícaros, son relatos que se presentan bajo una forma autobiográfica, es decir, se cuentan en primera persona o en tercera persona, ¿no? Dependiendo un poco. Bien, entonces, como decía, también las pícaras provienen son personajes marginales, obviamente, que vienen de un ambiente degradado, pero si los pícaros son personajes al margen de la sociedad, ¿no? Pues las mujeres son doblemente marginadas o sufren una doble marginación, porque por una parte son pobres y por otra parte pues son mujeres y por lo tanto van a estar expuestas a toda una serie de violencias que a los hombres pues no les van a afectar, ¿no? O sea que los personajes femeninos van a tener como sus propias complicaciones, ¿no? Y vamos a ver cuáles son. Por otra parte, está claro que los autores, se ha mencionado aquí el Concilio de Trento, a partir del Concilio de Trento se produce la Contrarreforma y entonces, pues bueno, hay un afán moralizador mayor también dentro de la literatura. Entonces, bueno, gran parte de la literatura va a tener que tener ese carácter moralizante, es decir, se escribe la vida del pícaro como un ejemplo negativo que no hay que seguir, ¿no? Y entonces también en el caso de la pícara, estas novelas van a funcionar como ejemplos negativos, pero van a tener también ahí un guiño de ojo a los lectores, ¿no? Como vamos a ver, porque en estas novelas se van a representar obviamente mujeres que no son las mujeres, dijéramos, buenas mujeres, ¿no? Las mujeres normativas, las amas de casa,
las mujeres virtuosas, sino todo lo contrario. Mujeres que son, que como veremos, se van a dedicar a la prostitución, se van a dedicar al robo, pero se van a dedicar en general pues a mentir, a engañar, ¿no? A embaucar a los hombres, ¿no? Y entonces las novelas funcionaban un poco como una forma de encontrarse con personajes femeninos aventurosos y no tener que sufrir las consecuencias de si te pasa a ti en vivo, ¿no? Tú te puedes reír de un relato de uno que ha sido burlado, ¿no? Si te pasa a ti, pues si te roban a ti la cartera, pues no te hace tanta gracia, ¿no? Entonces, un poco esto. Lo que quiero un poco demostrar es cómo estas, bueno, a ver si consigo demostrarlo, ¿no? Cómo estas mujeres pícaras, estas mujeres que van a presentarse como mujeres degradadas, al final van a coincidir con las mujeres cultas, ¿no? ¿Cómo se va a llegar a esta simbiosis, ¿no? Pícaras y mujeres cultas o escritoras. Es un poco el recorrido que quiero hacer. Entonces, lo que decía, en estas novelas se van a representar los vicios que están considerados absolutamente femeninos, ¿no? ¿Y cuáles son estos vicios? Pues ser ventaneras, estar en la ventana, ¿no? Andar por los caminos, o mujeres que son aficionadas al baile, al cante, o peor todavía, mujeres sueltas de lengua, es decir, mujeres que hablan demasiado, ¿no? Porque también las mujeres que hablan demasiado van a identificarse como mujeres, bueno, que no siguen la norma de la castidad, ¿no? Porque, bueno, la castidad y el silencio son las dos normas que tienen que seguir las mujeres, ¿no? Y ni las pícaras ni las escritoras van a seguir esta norma, ¿no? Entonces ahí ya empieza esto. Como decía, esta intención moralizadora pues va a estar presente en todas las novelas, ¿no? Pero claro, como sucede muchas veces en la literatura, como pasa con los grandes autores, la literatura no quiere decir que los lectores o las lectoras vayan a identificarse, ¿no? con el efecto moralizador. Muchas veces pasa justamente lo contrario. Es decir, esos ejemplos que se exponen como ejemplos negativos, en cambio van a ser tomados por los lectores y lectoras como ejemplos de otra forma de ser, es posible, ¿no? Más allá de las normas, ¿no? De alguna manera. Bueno, lo más interesante de los personajes de las pícaras, ¿no? Es que ellas siguen una genealogía femenina, es decir, estos personajes son herederas de otros personajes femeninos que ya existían dentro de la literatura, como podía ser, por ejemplo, la Celestina de Rojas, ¿no? O la Lozana andaluza de Licado, ¿no? De Francisco de Licado. Es decir, mujeres que, como la Celestina o como la Lozana andaluza, en el caso de la Lozana andaluza, mucho más cerca de las pícaras, porque la Lozana andaluza es una pícara también que va a Roma, precisamente, ¿no? Y, bueno, pues tiene una vida aventurosa, ¿no? Aventurera. Y la Celestina, pues todos conocemos, ¿no? La alcahueta, esta historia. Pero también hay otros personajes dentro del barroco que van a contribuir a crear esa imagen de la pícara. Estos personajes eran sobre todo personajes de la comedia, donde las mujeres podían encarnar personajes que eran mucho más transgresores, que transgredían la norma de la feminidad. Por ejemplo, las bandoleras, ¿no? Las bandoleras, o el personaje de la mujer esquiva, o el personaje de la vengadora de su propia honra, ¿no? Que muchas veces esta mujer se travestía para vengar su honra porque no tenía hermanos, ¿no? Había sido ofendida en su virginidad, como no tenía hermanos, se travestía ella misma para tomar ella la venganza, ¿no? Y también, no último, el género hagiográfico, es decir, las santas, ¿no? La vida de las santas, ofrecía ejemplos de mujeres transgresoras, porque muchas veces las santas también habían tenido una vida que estaba completamente fuera de lo que era la norma doméstica, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, a Santa Clara o a otras monjas, la misma Teresa de Jesús, ¿no? Una mujer sola por los caminos fundando comunidades, ¿no? No era precisamente el ejemplo de la mujer en casa y encerrada, ¿no? Por lo tanto,
todos estos personajes femeninos tenían en común esta transgresión a las normas que vamos a encontrar en las pícaras. Pero además, en estas novelas siempre se insiste en que estas pícaras ya son pícaras porque les viene de herencia, y no porque les viene de herencia paterna, sino de herencia materna, ¿no? Esa herencia materna es sobre todo la prostitución, ¿no? Es decir, las madres son las que, prostitutas, dijéramos, inician en ese oficio a las hijas, ¿no? Entonces, tanto Justina como Elena, como Teresa y Rufina ejercen la prostitución, sea de una forma explícita o sea de una forma encubierta, ¿no? Ahora vamos a ver un poco porque ellas se venden en el mercado matrimonial, ¿no? Por lo tanto, en fin. Y por lo tanto, estos personajes, al ejercer este oficio de prostitutas, ¿no? Se encaran muchas veces con el papel asignado a la mujer, ¿no? Porque ellas van a ver el matrimonio y van a echar unas diatribas contra el matrimonio como un lugar carcelario, ¿no? Mujeres que huyen del matrimonio, que no quieren el matrimonio. Bien, entonces, como decía, por ejemplo, Justina, la protagonista de la primera novela, del libro de los... bueno, ahora se me ha ido la cabeza, perdón. Bien, entonces, ella se considera a sí misma hija de Celestina, ¿no? Y también tenemos la otra novela que es la hija de Celestina, ¿no? Teresa. Por lo tanto, está bastante claro que Celestina es el personaje que está ahí funcionando, ¿no? Es tan fuerte esa genealogía materna que, por ejemplo, en La niña de los embustes, Teresa de Manzanares, que se llama así, le dedican un libro entero a esta genealogía, es decir, a contar cómo ella se ha convertido en pícara siguiendo los consejos de su madre. Bueno, Justina, que es la protagonista de La pícara Justina, que se me había ido de la cabeza, ¿no? Fijaros cómo ella va contando su vida, ¿no? Paréceme que te leo los labios, hermano lector, y que me preguntas y me mandas que te diga muy en particular el discurso de mi vida y aventuras del tiempo, que fui mesonera con tutores y viví con mi madre, ¿no? O sea, está diciendo, es mi madre la que... Oh, necio, ¿quién tal? Preguntas. ¿Qué vida quieres que cuente sabiendo que bailaba al son que me hacía mi madre? ¡Ea, déjame, no me importunes, gentil disparatón! No pienses que lo dejo porque es de echar a mal. ¿Qué cosas hice que pudieran entrar con letra colorada en el calendario de Celestina? Pero no quiero que se cuente por mí lo que hice a la sombra de mi madre, ¿no? Dice ella, bueno, mi madre tenía su fama, pero yo quiero tener la mía, ¿no? O sea, que no solamente ella cuenta que viene de que su madre era prostituta y hechicera, sino que además quiere decir, bueno, yo quiero contar mi propia historia porque mi historia es mucho mejor que la de mi madre, ¿no? O sea, esa antiheroína, ¿no? que se pone como en primera persona. Fijaros, también Elena, la protagonista de La niña de los embustes, cuenta: 3 veces fui vendida por virgen, la primera a un eclesiástico rico, la segunda a un señor de título, la tercera a un genovés que pagó mejor y comió peor. Este fue el galán más asistente que tuve, porque mi madre envió un día, valiéndose de sus buenas artes, en un regalo de pescado que le presentó, bastante pimienta para que se picase de mi amor toda su vida. O sea, que no solamente dice que su madre era prostituta y que la vende a ella como virgen 3 veces, sino que además está diciendo que su madre era hechicera y que había metido en ese pescado unas cosas, no se sabe qué, ¿no?, para que este pobre se enamorara de ella. O sea, un filtro de amor, ¿no?, para que se enamorara de ella. Bien, entonces la madre de Elena, ¿no?, también como la madre de Pablo, el Buscón de Quevedo, una vez viuda toma a su vez la profesión de su madre, es decir, esta profesión era hechicera, alcahueta y reparadora de virgos, ¿no?
La reparación de virgos era ya celestina, ¿no? Practicaba esta cuestión, es decir, este arte, pero ya es complicado decir esto. Pero es muy interesante cómo la virginidad en el barroco no es solamente una cuestión moral, sino que también es una cuestión económica, porque las mujeres solamente tienen un oficio, solo pueden ejercer un oficio decente, y ese oficio es el matrimonio. Entonces, alguien que quitara la virginidad a una mujer no solamente le quitaba la honra y la hacía, sino que le quitaba toda posibilidad de poder sustentarse económicamente, porque el matrimonio era el único oficio que podían hacer las mujeres, oficio, repito, decente, ¿no? Luego, como veremos, las pícaras van a realizar muchos oficios que no van a ser el matrimonio también, ¿no? Entonces, estas mujeres pícaras son sobre todo andariegas, como dice el texto, bailonas y ventaneras, ¿no? Claro, esto andaba completamente contra las normas, como ya he dicho, que regían para las mujeres, que estas normas eran precisamente el recogimiento y el mundo doméstico, que estaba el mundo de la casa privada. Las mujeres tenían que estar recogidas en su casa, ¿no? Toda mujer que salía al espacio público o que por trabajo o por lo que fuera, esas mujeres que salían a esos espacios públicos estaban consideradas como mujeres públicas y, por lo tanto, eran mujeres de las cuales se presuponía una disponibilidad sexual, ¿no? Y por lo tanto eran mujeres expuestas, no se puede sentar, sí, no, hay sitio ahí si quiere. Eran mujeres expuestas a la violencia en cualquier momento, ¿no? Es muy interesante, el personaje de las pícaras está justo unido a la vida de las ciudades, sobre todo a la vida de la corte en Madrid, ¿no? Y en otras ciudades, porque en esas ciudades, por ejemplo, en el barroco, en el siglo XVII, hay algunos entretenimientos a los que las mujeres decentes acuden, por ejemplo, a las fiestas, ¿no? A los bailes, con sus maridos, con sus padres, ¿no? Pero esa libertad que consiguen las mujeres en ese siglo tampoco va a estar bien vista por parte de los moralistas, ¿no? Que todo el tiempo insisten en que las mujeres tienen que estar vigiladas, las mujeres tienen que estar en casa, las mujeres tienen que estar recogidas, ¿no? Y en el teatro, la sociedad barroca es muy aficionada al teatro, las mujeres se van a apasionar mucho del teatro, y en los teatros de ese siglo va a haber un espacio reservado para las mujeres. Ese espacio reservado para las mujeres se llama la cazuela, ¿no? Que ya el nombre lo dice todo, ¿no? O sea, porque como es el sitio de las mujeres, lo llaman la cazuela, que son los instrumentos que utilizan las mujeres, ¿no? Bueno, entonces hay un autor que es Zabaleta, que va a decir, bueno, en esta cazuela, la cazuela es el infierno, va a decir él, ¿no? Y describe cómo las mujeres el domingo hacen la comida por la mañana, van a misa y luego van al teatro, a la cazuela, a ese sitio reservado para ellas, ¿no? Y, como dice él, entran y hallanla salpicada como de viruelas locas de otras mujeres tan locas como ellas. O sea que ya Zabaleta ya dice, las mujeres que van al teatro y van a la cazuela son todas unas locas, ¿no? Aparte de que está absolutamente, este sitio de la cazuela es como un momento de pecaminoso, porque las mujeres pueden, a través de las señas, ¿no? Del abanico, que sabéis que hay un lenguaje con los abanicos, pues se puede comunicar con sus posibles amantes o lo que sea, ¿no? Bien, entonces, fijaros, en todo el siglo, pues Juan Luis Vives y otros moralistas van a insistir en esto, que las mujeres tienen que estar en casa. Pero cogiendo Quevedo, que siempre es muy simpático para algunas cosas, para otras no tanto, dice, son hechas las mujeres, son hechas para estar en casa, no para andar vagando. Sus gustos han de ser los de sus maridos, participados no propios. El llevarlas a las fiestas mueve tal vez al que las ve, si son feas,
a desprecios, si hermosas, a la concupiscencia, ¿no? Bueno, ya sabemos que Quevedo no era precisamente, ¿no? Por eso lo cito, ¿no? O sea que está muy claro, las mujeres no tienen libertad cuando salen, ¿no? Como dice Quevedo, son siempre como el estandarte de su marido, ¿no? No son nunca consideradas como algo propio. Bueno, entonces es muy interesante cómo en el libro de la pícara Justina todo el tiempo se define esta pícara como una mujer libre, ¿no? Y también de la Garduña de Sevilla se dice de ella que es una moza libre y liviana, ¿no? Con lo que quiere decir eso de liviana, ¿no? Con inclinación traviesa y libertad demasiada. O sea que la libertad va a ser también una de las características de este tipo de personajes, ¿no? Que también se rehacen pues, a algunos tipos de mujeres que existían en ese momento, que eran, por ejemplo, las soldaderas. Las soldaderas eran las mujeres que acompañaban al ejército, no eran soldadas, no eran soldados, sino que eran las mujeres que hacían la intendencia al ejército, porque entenderéis que un ejército de hombres necesita a su lado un ejército de alguien, que en este caso son mujeres, que les lava la ropa, que les cocina, que hacen todo esto, ¿no? Entonces, estas eran las soldaderas, y había muchas mujeres soldaderas que acompañaban a los soldados. Y estas mujeres que no se casaban, pero que se amancebaban con varios soldados, eran llamadas piedra rodadera. Es decir, porque iban rodando, ¿no? Como la canción aquí de la bien pagada, la moneda, ¿no? La moneda que va rodando, que luego sale mucho en los cuplés. Bueno, pues yo creo que esa imagen es una imagen que viene de esta época, de la piedra rodadera, es decir, la mujer que no se casaba, pero que a lo largo de su vida tenía varios amantes, ¿no? Pasaba por varias situaciones. Esa era la piedra rodadera, que no era una mujer prostituta, pero era un tipo de mujer que no se casaba, no era prostituta, pero que hacía una vida libre, si se puede decir libre con muchas comillas, ¿no? Entonces, esto era... por lo tanto, claro que se establecía esta equivalencia, como decía antes, entre la mujer que estaba fuera, la mujer que estaba por los caminos, y la disponibilidad sexual o la prostitución, ¿no? Y entonces ahí tenemos a Fray Luis de León, porque otra de los como veremos, de las pícaras, es que muchas de ellas, por ejemplo, Justina es una romera, le encantan las romerías, asistir a estas romerías, a las fiestas populares, ¿no? Pero, como va a decir Fray Luis de León, lo cierto, como al que se pone en el Camino de Santiago, aunque allá no llegue, ya le llamamos romero, así, sin duda, es principiada ramera la que se toma licencia para tratar de estas cosas que son el camino. O sea que está muy claro, el hombre que va de romería es un romero, la mujer que va de romería es una ramera, ¿no? O sea, porque, como digo, la mujer tiene que estar en casa. Por lo tanto, Justina va a decir, no, yo voy de romería porque yo no hago más que seguir la inclinación de las mujeres, ¿no? O sea, que ella insiste en que a nosotras las mujeres lo que nos gusta es salir de casa, caminar, ¿no? Andar, moverse, divertirnos, ¿no? Ella lo va a atribuir como algo absolutamente femenino, ¿no? Por lo tanto, como decía, y ella misma va a tener esa apariencia, va a seguir durante toda su historia con una apariencia virginal que en realidad no es, pero ella lo va a hacer para, bueno, venderse a sí misma en la próxima conquista pues mejor, ¿no? Entonces siempre va a intentar eso. Y como decía al principio, también la novela, entonces, estas novelas se constituyen como ese espacio lúdico, erótico, ¿no? En el que el lector pues goza con estas historias, ¿no? Porque, bueno, entrando ya en la parte más sexual, ¿no? Estas mujeres van a ser, sobre todo, por ejemplo, Justina, pasa de ser mesonera, ¿no? A ser romera, pero también... bueno, va a cantar, ¿no? Es aficionada a la guitarra, ¿no? Fíjate, va a decir, ay, hermano lector, iba a persuadirte que no te animes si en el discurso de mi historia me vieres, no solo parlona, en cumplimiento de la herencia que viste en el número pasado, es decir, en cumplimiento de la herencia femenina de hablar, ¿no? Pero loca, saltadera, brincadera, bailadera,
gaitera, ¿no? Y va a decir toda una serie de cosas que son unos adjetivos que nosotros ahora quizá no los percibamos como sexuales, pero en el barroco se percibían como sexuales, ¿no? Una mujer gaitera, pues ya veréis que le gusta la gaita, más explícito que esto. Y además en algunos capítulos de la Pícara Justina se insinúa que ella es como bisexual, ¿no? Le gusta tocar la guitarra, le gusta tocar la gaita, pero también le gustan las castañuelas, ¿no? Y entonces se insinúa que, bueno, pues que practica sexo pues con las mujeres y con los hombres, ¿no? Y todo esto, claro, dijéramos que el libro de las pícaras era como un libro erótico, ¿no? Por así decirlo, ante litteram, ¿no? Que hoy nos causa un poco risa, pero en aquella época pues era bastante erótico, ¿no? Por lo tanto, como decía, de Justina, que ella sale de León, bueno, ya digo que todas las pícaras van por muchas partes, ¿no? Viajan muchas veces porque, claro, como hacen fechorías, tienen la necesidad de huir de las ciudades para no ser cogidas por la justicia, ¿no? Y por lo tanto es muy interesante, por ejemplo, en el libro de Justina, cómo se habla de las romerías y cómo en las romerías de los pueblos, a diferencia en el carnaval, en estas romerías eran las mujeres las que tomaban la iniciativa amorosa, ¿no? Entonces, desde un punto de vista antropológico, es muy interesante esas descripciones que ella hace de las romerías, donde las mujeres solteras tenían unos espacios de libertad, ¿no? Que después ya no tendrían una vez casadas, ¿no? Y como decía, fijaros, ella dice, ¿por qué las mujeres queremos caminar y ser libres? Porque queremos huir de esta servidumbre forzosa, contraria a la naturaleza, ¿no? Que es el matrimonio, ¿no? Ella dice, las mujeres por naturaleza queremos huir y queremos ser libres porque tenemos como condena el matrimonio. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con las otras protagonistas como Teresa. Fijaros, Teresa se llama la niña de los embustes, pues imaginaros, una que miente todo el rato, ¿no? Y por lo tanto, una mujer que tiene, todas ellas son como risueñas de carácter, y ella misma dice, su narrador de ella, que era un depósito de chanzonetas y un diluvio de chistes, ¿no? O sea, una mujer simpática que hace reír a los demás, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, Teresa y Rufina, siempre cantando, ¿no? Con esta guitarra consiguen varias de sus conquistas, ¿no? Todas son unas trotamundos incansables, ¿no? Antes se hablaba de los pícaros, porque los pícaros venían a la almadraba. Las ciudades españolas, a causa de la crisis económica del siglo XVII, muchas mujeres rurales abandonan los pueblos donde no tienen de qué mantenerse y se van a las ciudades. Entonces estas mujeres que un poco invaden las ciudades, y de hecho hay un decreto real para, dijéramos, poner orden en estas poblaciones que se desplazan y que están en las ciudades, que viven de la mendicidad, ¿no? Pues estas mujeres son mujeres, como nos dice una estudiosa, dadas al vagabundo y al pillaje, que invadieron los barrios de las urbes y fueron consideradas alimañas peligrosas, ¿no? Estas mujeres sin dueño, sin familia, solas en las ciudades, tienen muy poco, dijéramos, muy poco futuro, o pasan a ser criadas o pasan a ser prostitutas. Pero hay ahí también una nota interesante en las pícaras, y es que las pícaras van a rechazar ser prostitutas de los burdeles que estaban regularmente institucionados y que estaban regulados por las autoridades, porque la prostitución era legal, autorizada por el rey y regulamentada por una serie de normas, ¿no? Bueno, pues las pícaras no van a querer someterse a los burdeles, ¿no? Lo mismo que no quieren someterse al matrimonio, tampoco quieren someterse a los burdeles, y ellas prefieren ser prostitutas libres, ¿no? Ser ellas las que deciden de su propio destino.
Y fijaros cómo Justina habla de las prostitutas en los burdeles, diciendo de ellas, estaban unas mezquitas pequeñas o casas de calabacero, donde estaban asomadas unas mujercitas relamiditas, alegritas y raíditas como pichones en saetera, es decir, como las palomas, ¿no?, que están metidas en estas jaulas muy pequeñas y que solo pueden sacar así la cabeza, ¿no? Entonces, porque claro, las prostitutas son las que, esa imagen que hemos visto de la mujer en la ventana, ¿no? Se asoma a la ventana para que los clientes pues entren dentro de los prostíbulos, ¿no? Bien, otra también, como decía al principio, no solamente es la prostitución libre, sino que la pícara lo que hace es comercializa su sexualidad en primera persona, pero también instrumentaliza el matrimonio. Es decir, muchas de las pícaras van a casarse, pero de una forma de la que ellas puedan sacar provecho de ese matrimonio, ¿no?, de alguna manera. Entonces, claro, el matrimonio forma parte también, no solamente es una cuestión amorosa, sino que también forma parte de lo que era la división del trabajo en ese siglo, ¿no? Si al hombre le correspondía ganar los bienes, a la mujer le correspondía administrarlos, ¿no? Y ahí vamos a tener a Juan Luis Vives y otros moralizadores que van a establecer estos roles como de una forma como muy muy fija, ¿no? Por lo tanto, la pícara, cuando se casa, va a ser un poco la antítesis de la buena mujer, porque ni va a ser fiel a su marido, ¿no?, va a gastarse todo su patrimonio, ¿no?, y además no va a hacer absolutamente nada. Es decir, va a ser lo contrario de la mujer casada, hacendosa, ahorradora, ¿no?, que mira por la casa, va a ser justo todo lo contrario, ¿no? Entonces, como os decía, por ejemplo, Teresa calcula, pues se va a casar con este Lupercio, entonces ella dice, bueno, calculo que como tiene 70 años no va a durar mucho, pues luego yo me caso, voy a ser viuda, voy a ser rica, me voy a casar con quien yo quiera, ¿no? Lo mismo Rufina va a hacer lo mismo, ¿no? O sea, van a ir pasando por varios matrimonios, pero de esos matrimonios, como ya digo, para ellas va a ser como una forma de vivir, ¿no? Como os decía, por ejemplo, Teresa de Manzanares, cuando se casa, ¿no?, también ejerce, es curioso como estas pícaras no solamente ejercen como oficio el matrimonio, como decíamos al principio, sino que también otros oficios, como por ejemplo el de mesonera. Pero sabemos que ser mesonera también es un oficio que está ahí en lo público, ¿no?, y que, bueno, todavía hay muchas canciones populares que hablan de lo fácil que es la mujer del mesón, ¿no? Entonces, pero luego también va a ser, por ejemplo, peluquera de moños, va a ser cantante, va a ser actriz, es decir, mujeres que hacen otros oficios que no son los de ama de casa, ¿no? Entonces, fijaros cómo ella describe, cuando se casa, dice, su marido, ¿no?, puso candados a las ventanas y vidrieras con que no era señora de salir a ver la calle. Acortóme las salidas a visitar a mis amigas y estorbó que ellas no viniesen a verme, con que comencé a comer la corteza del pan de la boda, que es muy dura, ¿no? Ella se había casado por interés, pero luego dice, el pan de la boda está duro, porque luego empieza el encierro otra vez, ¿no? Bueno, estas son las ventaneras, ¿no? Y además la palabra ventanera es una palabra que inventó Quevedo, era una palabra que inventó él para describir precisamente a estas mujeres, que es esto, las mujeres que miran desde la ventana hacia la calle, ¿no? Entonces, bueno, esas mujeres que se dejan ver, ¿no?, que miran hacia afuera y que se dejan ver, ¿no? Y por lo tanto, como dice Luis Vives, la mujer debe permanecer retirada y no dejarse conocer por mucha gente. Es indicio de una castidad no íntegra o de mala fama ser conocida por muchos, ¿no? Entonces entenderéis que en cambio estas pícaras, estas mujeres pícaras conocidas por muchos, pues bueno, pues eso, son amigas de las ventanas, son amigas de la libertad. Por lo tanto, como os decía, incluso el diccionario de Sebastián de Covarrubias de 1611, ¿no?, consideraba que una mujer libre, ¿no?,
era una mujer soltera, suelta de lengua o algo más. Es decir, ese ser libre estaba identificado con también, dijéramos, una mujer que habla demasiado, una mujer que habla y que utiliza la retórica para abrirse paso en un mundo de hombres, ¿no? Bueno, un poco, y también esto tiene que ver con la idea del mundo picaresco, un poco como el mundo al revés, ¿no? De hecho, esta es la portada de la Pícara Justina, que tiene en la portada la nave de los locos, ¿no? Es decir, mujeres que son las que mandan, mujeres que son las que hablan, mujeres... Es un poco como volver el mundo del revés, ¿no? Algo que no existe, pero que en realidad sí existe, ¿no? Es un poco esa idea barroca de cambiar un poco los papeles, ¿no? Y por lo tanto, fijaros, ese mundo al revés ya se ve también en el principio de la Pícara Justina, donde ella dice: en este libro hallará la doncella el conocimiento de su perdición, los peligros en los que se pone una libre mujer que no se rinde al consejo de otros. Aprenderán las casadas los inconvenientes de los malos ejemplos y mala crianza de sus hijas. Es decir, presenta su libro como lo contrario de los manuales de conducta que había en ese momento, que eran todos dirigidos a cómo se tiene que comportar una mujer soltera, cómo se tiene que comportar la mujer casada, ¿no? Una serie de reglas. En cambio, el libro de la Pícara vuelve del revés, ¿no? Esas normas, ¿no? Diciendo: en este libro lo que va a aprender es la perdición, ¿no? Todo lo contrario. Bien, entonces, novelar, fingir, porque además estas protagonistas cuentan su propia historia, dijéramos, en primera persona o en tercera persona, ¿no? Y por lo tanto son mujeres que se presentan con un uso de la palabra, pero un uso de la palabra ilícito, ¿no? Las mujeres utilizan la palabra para mentir, para fingir, para engañar, para embaucar, para seducir a los hombres y ser la perdición de sus hombres, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, de Teresa de Manzanares se dice que su corazón era la recámara de la mentira, ¿no? Donde hallaba siempre el vestido y traje más a su propósito y convenientes, ¿no? O de la hija de Celestina, peor todavía, que dice que aunque pasaban 10 años, que pasaban 10 años sin decir una verdad, ¿no? O sea, todo utilizaban la mentira. Entonces, llegamos a ver si puedo unir el hilo que quería unir. Entonces, esa utilización de la palabra de las mujeres, cuando las mujeres utilizan la palabra, pervierten la palabra, ¿no? Desemboca en el hecho de que Justina, la pícara más pícara, porque el libro es el libro más gordo de todos los que hay, ¿no? Viene presentada como una lectora, es decir, va a decir el autor, ella era una mujer de raro ingenio, ¿no? O sea, una mujer que piensa, feliz memoria, amorosa, risueña, de buen cuerpo, porque le tiene que ser guapa, si no consigue nada, ¿no? Talle, brío, ojos zarcos, pelinegra, nariz aguileña, color moreno, de conversación suave, única en dar apodos. Fue dada a leer libros de romance, con ocasión de unos que acaso hubo su padre de un huésped humanista que, pasando por su mesón, dejó en él libros, humanidad y pellejo. Es decir, que ella hereda la cultura, ¿no? De una forma ilícita, ¿no? Porque se la deja allí un humanista al que saquean ella y su familia, ¿no? Pero que ella viene presentada como una lectora, ¿no? Como una mujer lectora y como una mujer de ingenio, ¿no? Y por lo tanto es obvio que Justina va a contravenir completamente la regla de la modestia y de la humildad, ¿no? Porque las mujeres tienen que practicar la humildad, como las escritoras, ¿no? Porque tanto la escritora como la pícara van a ser mujeres complicadas. Y fijaros, y esa complicación se va a notar en Justina cómo ella utiliza la palabra, que es una palabra muy retruécana, muy barroca, ¿no? Que denota en ella una cultura fuerte.
Yo, mi señor don Pícaro, soy la melindrosa escribana, la honrosa pelona, la manchega al uso, la engulle fisgas, la que contrafisgo, la fisguera, la festiva, la de aires bola, la mesonera astuta, la ojienjuta, la celeminera, la bailona, la espabila gordos. ¿Qué será la espabila gordos? ¿No? La de la dufe, la del rebenque, la carretera, la entretenedora, la aldeana, y así, ¿no? O sea, este discurso que ella hace no es un discurso simple, ¿no? Un discurso elaborado, por lo tanto, ella es esa mujer, representa esa mujer que utiliza la palabra y que cuando las mujeres utilizan la palabra, bueno, de ahí no va a salir nada bueno, ¿no? Entonces nos quedamos con, última diapositiva, como decía Quevedo, entonces, vamos a ver, las mujeres tienen que ser simples, ¿no? Porque como dice Quevedo, yo no quiero las mujeres para consejeras ni bufonas, sino para acostarme con ellas, ¿no? Y si son feas y discretas, es lo mismo que acostarse con Aristóteles o Séneca o con un libro. Muchas gracias. Bueno, preguntas. Antonio. Bueno, yo quería, en fin, no sé si más que una pregunta, voy a hacer una reflexión, ¿no? Que va a la medida de esta jornada, ¿no? Esta jornada, desde el principio, combinan la historia con la literatura, ¿no? Pero no sé qué autor dice que la literatura es lenguaje liberado de la obligación de informar. Y ocurre que cuando vamos a la sociedad del siglo de oro, normalmente para explicarla se utiliza mucho lo que se escribió, que era pura ficción. En este caso, quizá aún sea todavía, se remarque la cosa por el hecho de que son mujeres que creo que la mayoría no están escribiendo ellas, sino que son hombres que son los que escriben esa historia, ¿no? Y, hombre, quería preguntarte hasta qué punto toda esta literatura está reflejando una realidad y no está reflejando el marco mental de los escritores, de quienes están escribiendo, sencillamente. Bueno, ya lo dije al principio, que son los escritores los que dan voz a estos personajes, ¿no? Pero si nosotros consideramos que el pícaro es un personaje que refleja la realidad de esa época, ¿no? Antes hemos oído el discurso histórico, la historia habla de personas reales, ¿no? Yo hablo de personajes literarios. Está claro que la literatura siempre se filtra, la realidad se filtra en la literatura, ¿no? Cómo se filtra luego habría que analizarlo un poco más de cerca. Pero lo que quiero decir es que me parece claro que todos los escritores de este momento diseñan una serie de personajes femeninos, ¿no? Que algunos responden, según los géneros literarios, responden a unas realidades y otros personajes responden a otras realidades, ¿no? Entonces es bastante obvio pensar que, vamos a ver, mujeres prostitutas han existido desde siempre, ¿no? Entonces, si ha existido el pícaro, no veo por qué no ha podido existir la pícara, ¿no? Porque el mundo es de hombres y mujeres, no ha habido solo hombres o solo mujeres, ¿no? Entonces, creo que hay una construcción, que es la construcción cultural de la imagen de la mujer. Entonces, en esa construcción cultural hay un pasaje que bueno, pues condena un cierto tipo de comportamiento femenino, ¿no? De hecho, todos estos autores dicen, bueno, yo cuento esta historia como ejemplo de lo que no tiene que ser una mujer, ¿no? Es una historia inventada y nadie tiene que seguir este ejemplo, pero claro, el lector o la lectora luego pueden hacer lo que quieran con esa historia. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir, ¿no? O sea, que la identificación es libre, no la puede imponer el autor, ¿no? O sea, el autor puede escribir su obra, pero no puede imponer al lector con quién se va a identificar en esa historia. Si se va a identificar con el bueno o con el malo, o si se va a identificar con la buena o con la mala, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esos textos creo que si cogemos varios géneros literarios, entonces vemos cómo la mujer intelectual está mal vista, ¿no? Una mujer que estudia está mal vista. Entonces,
esa mujer intelectual mal vista que se sale de su papel femenino de madre y esposa, ¿no? En la literatura moralizante se dice de ella se habla desde ahí, pero también se habla desde el teatro, se habla desde la novela, se habla desde la poesía, ¿no? Entonces, cruzando todas estas informaciones, vemos un poco pues cuáles son las imágenes, ¿no? También porque no podemos pensar que en el barroco, como ahora mismo, hay solo una clase social o un tipo de mujer o de hombre. O sea, en el barroco como ahora hay muchas clases sociales, hay personas privilegiadas, hay personas menos, hay personas marginadas, ¿no? Que hay muchas realidades, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, la novela picaresca es una novela que por primera vez se centra en las clases sociales más bajas, ¿no? Se centra en este mundo marginal, en este mundo del hampa, podríamos decir, en este mundo, porque hasta este momento la literatura no había mirado hacia allí, ¿no? Entonces, es interesante porque nos revela una realidad con todas las ficciones que pueda haber, pero que revela una realidad que luego está apoyada por documentos históricos, ¿no? Los documentos históricos, la cazuela ha existido, o sea, no es una cosa literaria. Hablan los historiadores de ella, ¿no? Como en las ciudades, claro, se construyen los teatros y que es imposible que las mujeres no vayan al teatro, ¿no? O sea, ¿cómo se impide a las mujeres que vayan al teatro? No se puede. Entonces, claro, empiezan ahí como a crearse nuevas tensiones sociales, ¿no? La literatura sirve un poco para esto, para ver como documento, ¿no? Más allá de la ficción, también como documento que nos habla de cómo es el imaginario, ¿no? Cómo funciona el imaginario, porque el imaginario se forja a través de esto, ¿no? Y de hecho, pues lo que está diciendo, la piedra rodadera, pues la mujer que pasa de amante en amante, bueno, pues esa es una mujer perdida, ¿no? Esa es la palabra, perdida, que perdida de dónde, no sabía, o sea, de dónde se perdió, ¿no? O sea, cómo nosotros nos imaginamos, ahora mismo hombres y mujeres, viene de cómo nuestra cultura nos ha ido, ¿no? Lanzando modelos y cómo esos modelos han ido como calando dentro de nuestro imaginario. Claro, un hombre que tiene muchas amantes no tiene ningún problema, ¿no? Es el rey del mambo. El problema lo tienen las mujeres, ¿no? A mí me parece, creo que también es una literatura escrita por hombres y que en el fondo sus primeros lectores son hombres, no son mujeres. Claro. Entonces, para disimular frente a la censura y decir este es el contraejemplo, esta es la mujer que no tiene que ser, crean una serie de personajes de un erotismo tremendo que hace que el imaginario masculino que va a leerlo, si la mujer que lo va a leer, que son siempre menos porque hay muchas menos mujeres que sepan leer que hombres, la mujer que lo lea puede incluso considerar que para ella también eróticamente es algo que le puede interesar o que le puede excitar, pero en cualquier caso la pícara Justina para un hombre que lee es una novela erótica que pasa la censura porque es el contraejemplo de lo que tiene que ser una mujer. Creo que ahí sobre todo, no creo que se trate tanto, claro que hay prostitutas, claro que hay pícaras, no creo que se trate tanto de un interés de mostrar un ejemplo social, sino de mostrar un ejemplo literario que permite vender un tipo de literatura nueva que se ha inventado para el hombre, porque los pícaros ninguno son ningún modelo sexual, mientras que las pícaras son todas mujeres con una sexualidad explosiva, incluso otras mujeres como la gitanilla o cualquiera de ellas son de una gran explosividad sexual y los pícaros no lo son. Tienen en común la parte de pertenecer a ese mundo de marginales y tal, pero claro, en la mujer el componente sexual está siempre ahí. Indudablemente es un personaje que resulta al final una literatura tremendamente erótica para el que la lea y el censor no dice nada, pues que es un
Sí, sí, es una literatura destinada para hombres, eso está claro. Escrita por hombres para hombres. Escrita por hombres para hombres. La imagen, la imaginación, lo que el hombre en el fondo, sí. Lo que necesita es esa mujer. No me dio tiempo a hablar de eso porque tampoco tenía tiempo, pero que muchas de las pícaras son como tú has citado la gitanilla, pero muchas de las pícaras son moriscas, ¿no? Son o gitanas de ascendente, o sea, están no solo sexualizadas, sino racializadas. O sea, el erotismo masculino es ¿quién es la mujer erótica? No mi mujer, no, claro. Otra, no mi mujer, la erótica es otra, claro, otro tipo de mujer que es esta mujer oriental, esta mujer de otra raza, otro Pero, ¿no? por ejemplo, en el caso de la ilustre fregona, yo el año pasado hablé de la ilustre fregona. En el caso de la ilustre fregona está claro que Constanza es la mujer que tiene, a pesar de vivir en un mesón, pero ella lleva llaves de plata, no va vestida, al final se sabe que es hija de una noble que la abandonó allí, mientras que Carriazo, que es el que está enamorado de la almadraba, que está enamorado de Zahara, cuando hay que calificarle a esta mujer de algo se le califica de zahareña. Y siempre cuando se habla de Zahara, lo dije el año pasado, siempre se está pensando en ese exotismo del lugar donde vienen a menudo hay rebato de moros o de turcos. Claro. Y Zahara tiene una imagen, entonces se da dentro de la ilustre fregona una imagen de mujer doble, una es una mujer y la otra es una almadraba, pero la mujer es muy virtuosa y la almadraba es zahareña, por lo tanto es esquiva, es una mujer esquiva más. Claro. Pero también es interesante el hecho de que estas novelas, es verdad que están hechas para hombres, pero también presentan personajes femeninos que responden a realidades de mujeres diferentes, ¿no? O sea, porque claro, no solamente está la virtuosa, la monja, la casada, la noble, sino que también hay otro tipo de mujeres. Claro, está claro que nuestra cultura visualiza más a las mujeres de clase más alta, ¿no? Nosotros sabemos las reinas, la noble, tenemos todo eso. Pero las otras mujeres, las mujeres de las clases más bajas, ¿qué hacían? O sea, ¿qué hacían? ¿Cómo era su vida? ¿No? Entonces, me parece muy interesante cruzar las novelas picarescas con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, eso, con las otras figuras femeninas que nos proporciona la historia de las mujeres para ver cómo esto, pues las mujeres que iban con los soldados, pues que eran mujeres que todo el mundo conocía, o sea, era como un modelo de mujer más dentro de la sociedad, que no había pocos modelos, que había muchos modelos de mujeres, muchas formas posibles de ser mujer, como ahora, ¿no? O sea, como ahora mismo también, ¿no? No solamente hay uno tipo, sino que hay muchos tipos, ¿no? Entonces, para no caer en la tentación de pensar en el pasado como de una forma un poco esencialista, que solamente hay la mujer del barroco. No, hay las mujeres del barroco, muchas, no de clase alta, de clase baja, castellanas, pero también moriscas, pero también, ¿no? De muchos tipos, gitanas, hay muchos tipos. Por eso me parece interesante. Una conclusión a la que llego, es decir, si bien es verdad un poco que la picaresca manifiesta a través de esos estereotipos que tienen los hombres sobre las mujeres, lo que sí es clarísimo es que manifiestan una visión del hombre totalmente clara con respecto a la mujer. Es decir, no tienen el más mínimo empacho en hacer este tipo de comentarios ante situaciones que pueden ser muy variadas. Es decir, o está dentro o está fuera. Es decir, la mujer puede quedar un poco difuminada en esa visión que tiene el hombre con respecto a la mujer. Lo que queda clarísimo es la visión que transmite el hombre de sí mismo. Es decir, de una limitación absolutamente increíble. También es bueno poner de manifiesto la visión sesgada de la literatura, pues en la literatura la escriben solo hombres, pues obviamente solo está su visión, ¿no? Cuando se llevan los textos a la literatura de María de Zayas, ahí sí estamos en una visión femenina, y ahí hay otra, es otro. Lo que pasa es que ella no escribe novela picaresca. No, ella no escribe. Por eso. Pero quiere decir que ahí sí podemos preguntarnos. Claro. Más. Por supuesto, sí, claro que sí. Pero claro, hay muy pocas. La pícara Justina, otra cosa. No sé, me ha gustado mucho lo que hayas acompañado a esta charla las imágenes de
Sí. de Leicester, ¿no? Y a mí me parece eso muy interesante, porque yo creo que ahí hay una, detrás de eso, son las mujeres que realmente se cuentan. A lo mejor en la literatura no se cuenta, pero ahí sí se están contando. Sí, me encanta. Yo en las clases de literatura siempre utilizo, mis clases siempre utilizo los retratos y las imágenes que hacen las pintoras de ese siglo, porque además son súper, esa forma de afirmación que ellas tienen todo el rato, ¿no? Pintarse a sí mismas pintando, ¿no? O escribiendo, ¿no? Un poco como hacen las escritoras, María Ezaya, todo el rato tienen que estar defendiendo el hecho de estar, ¿no? Y decir, bueno, estoy y pinto, estoy y escribo, ¿no? Todo el rato es una afirmación y me parece súper fascinante porque además es una visión femenina, ¿no? De ellas mismas, me encanta. Y que por desgracia no hay, hasta que no llega el Renacimiento, no hay casi esa representación, ¿no? Bueno, existen, previamente la Edad Sí, Media, pero ¿no? hay muy poco, hay muy poco. Es el Renacimiento que empieza ahí a hacer esas imágenes de mujeres de clase baja. Sí. Eso es lo que quiero decir yo, porque claro, los retratos de reinas, esto ha existido siempre, pero No, de las monjas, ¿no? o de monjas, sí, Vive- exacto. Pero ¿y qué cara tenían las mujeres no normales, corrientes de esa época, las mujeres que no eran nadie, ¿no? Pues hasta que no llega el Renacimiento no podemos ver sus caras, ¿no? Y me parece muy fascinante poder ver cómo eran, ¿no? ¿Cómo se quieren contar a ellas mismas? Claro. Hombre, yo creo que todo el mundo sabe que esa imagen de Botticelli, la primavera, ¿no? La primavera de Botticelli, tenéis en mente esa mujer es Simonetta Cataneo, que es una prostituta. O sea, que es dijéramos, la musa, ¿no? de Botticelli, una de las mujeres más bellas del Renacimiento, pero que ella es una cortesana, no vamos a llamarla prostituta, que los italianos son muy finos, siempre. Entonces, cortesana, ¿no? Es una cortesana. Y entonces, bueno, pues es muy interesante como él dice, bueno, eleva una mujer que no es que es de una clase social muy baja a ser la primavera, ¿no? A ser Venus, ni más ni menos, ¿no? Entonces me parece que esa operación, sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Y pensaba yo hasta qué punto, o si existe la posibilidad de interpretar alguna de estas obras literarias que nos has comentado como la única manera posible en aquel momento de destacar determinados valores, no contravalores, sino valores en la mujer, como la inteligencia, la capacidad de hablar, la belleza también, que no pudieran ser de ninguna manera alabados, pero que en el contexto de la obra pudieran ser reconocidos como aspectos importantes, interesantes y no condenables. ¿Hasta qué punto no puede ser un subterfugio de ese tipo en alguna de los autores? En estos 4 autores son todos misóginos, o sea, sí. No, Su visión es muy misógina. Todos los autores, casi todos los autores de este periodo son muy misóginos, los 4 de estas... O sea, su visión es misógina. Entonces, él hace que Justina hable, pero en realidad luego la condena, o sea, dice de ella que tiene la sífilis... ¿La condena no es el precio que tiene que pagar porque la obra pueda ser publicada? ¿La condena de...? No, la visión es una visión misógina, sí. Al final es una visión misógina. Quizá porque es la visión que es la moda. A ver si me explico lo que quiero decir. O sea, quiero decir, es un momento histórico en el que se está muy estrecho con la libertad. Después de, ¿no? La Inquisición está ahí, la falta de... O sea, la contrarreforma está ahí, o sea que todo el mundo anda como muy, ¿no? Intentando no salirse. Entonces es difícil calcular hasta qué punto, ¿no? se quiere decir o se quiere callar, ¿no? Es interesante el barroco por eso, ¿no? Porque es un siglo como muy amordazado. Entonces los textos tienen siempre como esa cosa, pero ¿lo dice por esto o lo dice por lo otro? Un poco esa ambigüedad, porque no se puede decir, ¿no? Por el hecho, sino porque te queman, o sea, porque peligra la vida del artista, ¿no? Como se dice en el circo, realmente. Entonces, claro, es complicado eso. Bueno, espero que haya podido gustar y traer esta
Nada, alcalde, tenemos que hacer aquí algo sobre mujeres. Pues sí. Que tenga que ver con la cultura de las mujeres. Yo lanzo al alcalde esta, ¿no? Que tenga que ver con la representación de las mujeres y con la cultura de las mujeres, porque hay muchísimas cosas interesantes, ¿no? O sea, y que no se saben. Entonces, y hay personas fascinantes dentro de la historia, mujeres, ¿no? Dentro de la historia. Y no sé, animo al Ayuntamiento de Zara a hacer unas jornadas que tengan que ver con la cultura. Exacto, otro punto de vista es posible, ¿no? Claro, sí. Otro punto de vista es posible. Bueno, muchas gracias. Bueno, Mercedes, te hago entrega de nuestro atún. Qué bonito el atún, precioso, qué bonito, muchas gracias. Ya he mirado con mucha... Un póster de esto me lo voy a con poner. Cervantes. Oh, Cervantes en la playa. Vale, es una revista de Zara. Oye, pero qué cosa más... Pero oye, ¿esto cuánto os cuesta? Esto es carísimo. No la hacen. Ah, pero... Y estos son un lote de productos de almacén. Bueno, esto me va a poner. Muchas gracias. Voy a llevar esta Sí, la bolsita, que por Gracias, supuesto oye, también pues- es de Zara.